Dios les bendiga a todos y cada uno de los que pueden escuchar la palabra de Dios en esta ocasión. Vamos a retomar el libro de los Hechos, ya que estuvimos estudiando la carta a los Romanos que Pablo escribió en un momento específico. Y en esta ocasión vamos a hablar de los eventos que fueron antes de que Pablo escribiera a los Romanos y después de que Pablo los escribiera en el libro de los Hechos, para ver después lo que sucedió con su ministerio, con su vida y con el llamado que Dios le hizo. Por eso es que en esta ocasión la palabra del Señor tiene que ver con cumpliendo mi llamado. Bien, ¿cómo fue que Pablo cumplió su llamado? Vamos en el libro de los Hechos y vamos al capítulo 19. Lo que estoy presentando aquí es el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo inicia desde Antioquía, y ya que está en Antioquía, que era la iglesia donde él fue confirmado como, además de ser un maestro y un profeta, fue confirmado como un apóstol. Bien, de Antioquía él sale y recorre toda la zona de Galacia, y vemos cómo también cruza Frigia en el capítulo 18, y ahí es donde se conoce también a Apolos, y llega en el capítulo 19 a Éfeso. Bien, primer aspecto de cumplir el ministerio tiene que ver con encontrar corazones sedientos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando él llega a Éfeso, encuentra a unos creyentes, ¿sí? Y les pregunta, lo primero que les pregunta es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque él vio que ellos tenían hambre. Y entonces dijo: a ver, aquí falta algo, aquí falta la llenura del Espíritu Santo, aquí falta que sea completado lo que ellos recibieron. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Hechos 19:2, 19:3. Entonces les dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Y le dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo a Pablo que creyera en el que vendría después, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así que la iglesia nace con 12 personas que tienen hambre. No hace falta mucha gente para iniciar una iglesia, para iniciar un lugar donde el Señor va a manifestar plenamente su poder, pero hace falta que sea gente que tiene hambre, que está esperando el momento de escuchar, que está buscando la forma de agradar a Dios, que está buscando la forma de seguirle, de servirle. Así que estos hombres son llenos del Espíritu Santo de tal manera que hablan en otras lenguas e incluso empiezan a profetizar. ¿Por qué? Porque tenían hambre del Señor. Versículo 8 dice que entró Pablo en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así que el mensaje, lo primero que Pablo hacía cuando él llegaba a un lugar, y en este caso a Éfeso, ya que encuentra gente que tiene hambre, ahora él va a la sinagoga de los judíos y habla con denuedo, que significa que habla abiertamente, que habla valerosamente, que habla confiadamente. Y lo hizo por 3 meses. Así que podemos decir que siquiera unas 12 veces Pablo pudo compartir ahí en Éfeso, en la sinagoga. Pero como sucedía en otras ocasiones y en otros lugares, llegaba el momento donde los judíos, después de que los que tenían hambre también aceptaban a Jesucristo como su Mesías, había quienes lo rechazaban. Así que lo que sucedió ahí es que dice versículo 9, pero endureciéndose a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Entonces, ellos empezaron a maldecir el camino, o sea, el mensaje de Jesús, el camino del cristianismo. Pablo, ¿qué es lo que hace? Que él separa, pero nótese, dice a los discípulos. Bien, cuando los separa,
dice que discutió en la escuela de uno llamado Tirano, y eso lo hizo, versículo 10, por un espacio de 2 años. Así que encontramos a Pablo que una vez que él llega y se establece el mensaje en Éfeso, ahora él sigue predicando por un lapso de 2 años en una universidad, digamos, en un espacio universitario, en un lugar donde se discutía acerca de muchas cosas. Pero dice el versículo 10, dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Vean que aquí es donde el evangelio se va a extender a lugares como Colosenses y a otras comunidades que estaban en toda Asia. Todo ese territorio fue lleno durante esos 2 años que Pablo estuvo predicando. ¿Cómo entonces la iglesia nació? ¿Cómo entonces Pablo cumplió su ministerio? Llevando el evangelio con el poder del Espíritu Santo y hablando acerca del reino. Pero no solamente habló acerca del reino, sino que demostró el poder del reino, ¿sí? Jesús mismo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios entonces está entre ustedes. Y Pablo eso fue lo que hizo. Cuando nosotros vamos a los capítulos 11 al 22, dice en el 11 que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de Pablo, y los enfermos las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así que el poder de Dios empezó a manifestar ahí, ya todavía de una manera más, pues sí, sobrenatural, una manera más clara, poderosa. De tal manera que había unos hijos de un tal Esceva, que era un judío, jefe de los sacerdotes, que ellos iban de ciudad en ciudad buscando echar fuera demonios. Cuando ellos encuentran a una persona endemoniada y ordenan en el nombre de Jesús que predica Pablo, el demonio contesta de esta manera, en el versículo 15, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces veamos cómo ahí Pablo ya era conocido por los demonios. Pablo en este territorio de Éfeso, a través de la forma en la que él predicaba, a través de la forma en la que él se consagró, y ahorita lo vamos a ver en el capítulo 20, ¿sí? Los demonios llegaron a saber quién era. La identidad de Pablo fue muy clara. Sabemos quién es Pablo, sabemos quién es él. De tal manera que dice en el versículo 18 que muchos de los que habían creído venían y confesaban y daban cuentas de sus hechos. Y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Entonces era muchísimo lo que habían invertido en magia, en brujería, en hechicería, pero todo lo quemaron, porque vieron que no había medias tintas, que no podían estar tibios, que o se entregaban completamente a Jesucristo y eran como Pablo, o iban a ser avergonzados como esos hombres que pretendieron echar fuera al demonio y que salieron golpeados y lastimados. Entonces, en la última parte de este evento, dice versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, nosotros vemos los aspectos externos aquí. El ministerio de Pablo en forma externa se vio a través de personas que recibieron el Espíritu Santo, se vio a través de personas que se tuvieron que decidir si se quedaban como judíos esperando a que viniera el Mesías como ellos lo esperaban, o si se convertían en judíos que aceptaban en ese momento al Mesías y que a partir de ese momento empezaban esa nueva vida y empezaban el reino. Pero que este reino no era de este mundo, no es de este mundo. Este reino
es un reino espiritual. Este reino es contra el imperio de las tinieblas. Este reino es poderoso para echar fuera enfermedades y fuera demonios. Y es lo que tenían que entender. Cuando esto fue claro, la gente se decidió a seguir solo a Jesucristo y quemó, desechó todo lo que le estorbaba. Es en ese momento cuando Pablo manifiesta, ¿sí? O dice en el versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces Pablo quería ir también a Roma, planeaba ir a Roma. Una vez que vio el poder y la forma en la que Dios ya se había manifestado ahí y que la iglesia había crecido, de alguna manera ya había madurado en ese tiempo, en esos 2 años, él ya tuvo ese deseo de ¿qué? De seguir cumpliendo su misión. ¿Sí? Esto nos dice a nosotros que no debemos estacionarnos, que cuando hay bendición, que cuando el Señor está obrando en un lugar, es el mejor momento para seguir adelante, es el mejor momento para dejar que el Espíritu Santo tome el control y levante a otras personas, levante a otros líderes. Yo creo que fue lo que pasó. Yo creo que en este momento fue que se levantaron líderes, se establecieron otros líderes, porque Pablo, a través de lo que él siguió haciendo posteriormente en este tercer viaje misionero, él llegó hasta Macedonia y todavía más allá. Llegó a predicar hasta Ilírico. Esto es lo que les escribió después a los romanos, que había predicado hasta ese lugar. Y también les dijo a los romanos que él pensaba ir hasta España. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí de Éfeso él estaba visualizando abarcar todo el imperio romano. Eso era lo que Pablo tenía en su mente y en su corazón. Fíjense cómo él quería ir de Éfeso hasta España. Y de hecho cuando escribe a los romanos, les escribe para decirles, quiero pasar a verlos porque voy hasta España y quiero que ustedes me apoyen para ir allá. Así que esta era la visión de Pablo. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 20, bien, quiero comentar rápidamente. Resulta que después de que está ahí en Éfeso, ¿sí? Hay otro evento que tiene que ver con Diana de los Efesios, que es que un hombre que hacía templecillos de la diosa Diana, vio que su negocio se vino abajo por el poder del evangelio y le echó la culpa a Pablo y hizo un alboroto ahí. Bien, después de ese alboroto, nosotros encontramos cuando vamos al capítulo 20, dice, versículo 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Así que lo que sucedió aquí es que Pablo, ya que terminó su ministerio ahí en Éfeso, todavía estuvo ahí otro año, ahorita vamos a verlo, ¿sí? Él partió hacia Macedonia. Cuando estaba en Macedonia, él bajó hasta Acaya y después fue a Troas. Aquí en Troas, yo creo, esta es la etapa donde Pablo escribió segunda a los Corintios y donde escribió también Romanos, así que yo creo que él estaba tan inspirado que dice ahí que cuando llegó a Troas, se puso desde la tarde y ya en la noche seguía predicando y Eutico se quedó dormido de un tercer piso, cayó. Pero Pablo dijo, tranquilos, ¿verdad? Le dijo, él está vivo, versículos 9 y 10. Dice, versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Así que también vemos el poder de la resurrección. O sea, Pablo no se puso a orar, Pablo no, ahí no dice que sí, que todos clamaron, no.
Ahí dice que por la misma presencia, la unción del Espíritu que estaba ahí, y porque Pablo sabía que Dios lo había llamado a cumplir un propósito y él tenía que seguir adelante, esa reunión no iba a terminar en velorio. Así que él se bajó, se echó sobre él y dijo, tranquilos, está vivo. De tal manera que siguió predicando hasta que amaneció, celebraron la mesa del Señor y se despidió de ellos. Una vez que se despide de ellos, Pablo viaja, una parte por tierra y otra parte en barco, y llega hasta Mileto. Ahí en Mileto encontramos que él llama a traer a los líderes, se les llama ancianos, ¿sí? A los líderes de Éfeso. Él no quiso regresar a Éfeso en ese momento porque, uno, ya había terminado lo que le tocaba hacer ahí. Y él deseaba con todo su corazón ir hasta Jerusalén. ¿A qué iba a ir a Jerusalén? Que es como termina este tercer viaje misionero. Bueno, él llevaba a Jerusalén las ofrendas que había reunido de las iglesias en toda Macedonia y Acaya. ¿Sí? Quizás de Éfeso también, de los lugares donde él pasaba, él decía, voy a Jerusalén, hay hermanos pobres allá. Y las iglesias que estaban en Asia, que estaban en Grecia, cooperaban para el Evangelio. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucedió? Vean lo que Pablo hizo en Éfeso. Vamos a continuar viendo en el capítulo 20, vamos a ver los versículos 13 al 38 y vamos a ver las cosas que Pablo hizo en Éfeso, que estuvo de hecho ahí 3 años, y cómo levantó esta iglesia, lo cual nos da el modelo verdadero que deberíamos de seguir. Bien, en primer lugar, como ya vimos anteriormente, desde que él llegó, él bautizó. Y él ministró el Espíritu Santo, pidió que el Espíritu Santo viniera, porque si no hay un arrepentimiento contundente y si no hay una entrega al Espíritu Santo, no hay iglesia. Y eso necesitamos entenderlo. Versículo 18 entonces, Pablo, una vez que llegan los ancianos, versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 18. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Es decir, saben mi forma de vivir, ¿sí? No tengo doblez, no hay hipocresía en mí. Como soy en lo público, así soy en lo privado. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Lo primero que Pablo señala es que él ha servido con humildad y servido con lágrimas. Con humildad delante de aquellos que han aceptado a Jesús, siempre dándole la gloria a Dios, siempre diciendo, este es para Cristo, este lo alcanzó Jesús, esta es misericordia de Dios. Y al mismo tiempo con lágrimas, porque muchas veces por cada familia que se entregaba al Señor había alguna familia o había alguna persona que se volteaba contra esa familia y empezaba a atacar a esa familia y empezaba a atacar a Pablo. Entonces Pablo lloraba, ¿sí? Cuando nosotros al ver la carta a los romanos encontramos cómo dice que Pablo tenía continuo dolor por su pueblo. Dice, por los israelitas. Tengo continuo dolor porque Dios les dio a ellos tantas cosas, pero ahorita ellos han tropezado. Sin embargo, también en ese lugar, en esa etapa, digamos, de que había tropezado Israel, el evangelio se había extendido de una manera poderosa. Y entonces él les dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo dice que él había anunciado y anunciado públicamente y enseñado en las casas.
Cuando se anuncia públicamente, se expresa todo lo que es el Evangelio. Cuando se enseña en las casas, se profundiza en lo que significa la fe en Jesucristo. De esta manera nosotros encontramos que la buena noticia o el Evangelio es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Así él lo expresó en Romanos. Ahora, ¿cómo lo hacía? Decía que había testificado, versículo 21, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esto consiste el Evangelio. Como el Evangelio es la buena noticia, lo primero que trae el Evangelio o la buena noticia es cambiar la forma de ver a Dios. ¿Por qué? Porque la forma de ver a Dios de aquellos tiempos y muchas veces de hoy en día es pensar que Dios va a solucionar todas las cosas a mi manera, que Dios es como yo lo veo, ¿sí? Y que también, por otro lado, que Dios, si yo no alcanzo a ser perfecto, si yo no alcanzo a hacer las cosas que debería de hacer, entonces Dios me castiga. Por eso es que el arrepentimiento para con Dios incluye, por un lado, no ver como que Dios es a mi manera. Tengo que ver cómo es Dios verdaderamente. Que Dios es justo, que Dios es verdadero, que Dios es santo. Cuando yo veo esto, cuando yo veo el carácter de Dios, que Dios se ha revelado en su palabra y que como dice en su palabra así es Dios, entonces yo lo puedo ver como un Dios fiel, como un Dios veraz y como un Dios justo. Fiel porque no me deja. ¿Cuánta gente piensa cuando las cosas se ponen difíciles que Dios los ha dejado? ¿Cuántos piensan que las cosas que Dios ha dicho anteriormente ahora ya no se van a cumplir? No, se van a cumplir. Y también que Dios es justo. Ahora, cuando la gente entiende estas cosas, o sea, ni ve a Dios como alguien que le va a solapar su vida de pecado, pero tampoco ve a Dios como alguien que va a castigar por castigar, sino entiende que Dios es justo y que siendo justo no puede tolerar el pecado, pero que al mismo tiempo dio la salida, entregó a Jesús para que muriera en nuestro lugar y ahora todo aquel que crea en Jesús puede ser salvo. Por eso la otra parte del mensaje de Pablo era la fe en Jesucristo. Porque una vez que se entiende que Dios no puede pasar por alto así porque sí los pecados, que hay una condenación, como dice Juan, el que tiene a Jesucristo tiene la vida, pero el que no tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Entonces, este anuncio hace que cobre sentido a qué vino Jesús. Vino a salvarnos, vino a dar su vida por nosotros. Así que el cumplimiento del mensaje, lo que Pablo estaba compartiendo, era que así como se había prometido en la ley y los profetas, Dios ha demostrado cómo ser justos ante Él y que Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Este era su mensaje. Dice Pablo, después menciona que él por el Espíritu sabe que va a Jerusalén y que va a pasar pruebas, va a pasar situaciones difíciles. De hecho dice prisiones y tribulaciones en el versículo 23, pero dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, la misión que Pablo tenía que cumplir tenía que ver con esto, con seguir adelante. Algo que tenemos que hacer a pesar de las cosas que estemos enfrentando es seguir adelante. No podemos desmayar, no podemos detenernos, no podemos limitarnos. Tenemos que seguir adelante. Porque aunque Pablo sabía que iba a padecer, dice que él no estimaba su vida como valiosa, sino lo que estimaba más valioso que su vida era su carrera, el ministerio que había recibido de Jesús, el llamado a predicar del Evangelio. Por eso dice el versículo 25, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro.
Así que él decía, yo sé que ya no nos vamos a volver a ver. He predicado, les he hablado y les he predicado el reino de Dios. Porque el reino de Dios fue el mensaje central de Jesús. Solamente que Jesús empezó a revelar y a mostrar en qué consistía el reino de Dios. Los judíos de aquel tiempo pensaban que el reino de Dios se iba a cumplir como los profetas se muestra unida la primera y la segunda venida de Jesús. Los profetas no solo profetizaban que iba a venir el rey y que iba a traer el reino una vez más, que iba a reunir a los esparcidos, a los israelitas, y que iba a reconstruir o se iba a establecer en Jerusalén e iba a reinar ahí. Era lo que ellos entendían acerca del reino. Jesús vino a decir que el reino era algo más, que iba más allá. Y vino a mostrar que el reino incluía a la iglesia. Y después a Pablo se le fue revelado eso, y fue lo que Pablo hablaba. Cuando hablaba acerca del reino, decía que el reino no consistía en palabras, sino en poder. Que no era solamente comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el reino ahora tiene que ver con Dios en nuestros corazones, con Dios en nuestros hogares, con Dios estableciéndose. Bien, una vez que él aclara esto, dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces hablaba acerca del reino, pero también hablaba de todo el consejo de Dios, es decir, todo lo que Dios estaba revelando en aquel momento y que nosotros encontramos después en sus cartas. Encontramos muchas cosas que Pablo explicaba, enseñaba y anunciaba para que fuera la iglesia, los creyentes, los discípulos fueran madurados y tuvieran una relación genuina con el Señor. Como consecuencia, versículo 28 les dice lo que ellos ahora deben hacer. Dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como pastores, ¿sí? Para apacentar o para cuidar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y les advirtió que después de él iban a venir lobos rapaces, y versículo 30, que se iban a levantar hombres que hablaban cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos hombres perversos se describieron después, Pablo los describió en Romanos 3, diciendo que eran injustos, que no buscaban a Dios, que se desviaban, que hablaban cosas descompuestas y con veneno, con maldición y amargura, con sufrimiento, destrucción, sin paz. Estos hombres que no lograban entregarse completamente al Señor, terminaban descarriándose y llevándose a otros discípulos, a otros discípulos, porque en algún momento esto iba a pasar. Versículo 31, por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso con esta iglesia, estableciéndola y estableciendo los líderes, no fue poco tiempo, pero fue bien aprovechado. 3 años hicieron una iglesia sólida, una iglesia que después, al final del primer siglo, era de las iglesias principales, si no es que la principal, porque ahí en Éfeso llegó a estar también Juan, el discípulo amado de Jesús, ya anciano, y fue a una de las iglesias o la iglesia que le escribió posteriormente. Pero ¿cómo termina esta parte, esta interacción, esta cercanía de Pablo con estos ancianos? Les dice en el versículo 31, velad, velad, ¿sí? Velad. Acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense, les mostraba la verdad y lo hacía con lágrimas. Quizás eso es lo que a veces nos falla. A veces hablar con un familiar, con un amigo, nos falta visualizar y ver todo lo que está pasando en su corazón y lo que están luchando y lo que el enemigo quiere hacer contra ellos, de tal manera que nos lleva hasta las lágrimas para decirle, mira, yo no te quiero lastimar, yo no te quiero contradecir, pero yo lo que quiero es que
tu corazón sea tocado por el Señor y que lo abras al Señor. Esa amonestación con lágrimas hizo la diferencia y nadie podía resistirse a esa amonestación. Entonces, dice 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Entonces Pablo dice, los encomiendo a la gracia y a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sostiene a los creyentes? Cuando ya no hay el líder principal, el papá espiritual, o quien Dios haya puesto, la palabra de Dios y la gracia de Dios. Eso es lo que va a sustentar, a sostener a los creyentes. Versículos 33 termina diciendo, nada he codiciado, nada. 34 dice, he trabajado para lo que me ha hecho falta y para los que están conmigo, estas manos han servido. 35, yo les he enseñado a ayudar a otros, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y termina con una oración. Cuando él hace esa oración, dice 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Prácticamente así termina el tercer viaje misionero de Pablo. Y venía otra etapa, una etapa donde él iba a ser encarcelado, que veremos posteriormente. Recibe de la gracia del Señor, recibe del amor del Señor, recibe de la fuerza del Señor. La palabra de Dios es viva, sigue siendo viva. Y la necesidad de tener hambre de Dios, de conocer a Jesús, de conocer su palabra y de ser llenos de su Espíritu Santo, hoy más que nunca es necesaria, hoy más que nunca puede hacer la diferencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para cumplir con nuestra misión.